Saludos de paz. Bienvenidos a este espacio, a esta serie Sanar lo que duele, claves para transformar la pérdida. Te damos la bienvenida a este espacio reflexivo de interiorización, creado con el propósito de acompañarte amorosamente en este viaje de sanar lo que duele. En Brahma Kumaris comprendemos que toda pérdida deja huellas, ya sea visible o silenciosa. Cada despedida toca nuestro ser. Desde la filosofía ancestral del Raya Yoga, miramos con compasión el dolor de la pérdida y el potencial sanador de la meditación para transformar en sabiduría y fortaleza. A través de reflexiones profundas, momentos de silencio consciente y prácticas de meditación, Raya Yoga, te invitamos a reconectar con tu ser, con tu paz interior, y recordar que dentro de ti hay una fuente inagotable de paz, resiliencia y amor. No buscamos negar el dolor, sino darle un nuevo sentido, resignificarlo, porque desde la conciencia del ser podemos aceptar lo que la vida nos presenta, liberar lo que ya se cumplió, agradecer que ya cumplió su ciclo y para dar paso a una transformación silenciosa pero poderosa. El alma que recuerda quién es encuentra el poder de atravesar el duelo con dignidad, esperanza y propósito. Bienvenidos a este espacio sagrado de sanación y transformación. Vamos a compartir una serie de pautas, de claves que van a ser muy útiles para tener otra mirada acerca de las pérdidas y una comprensión más amorosa. Te invitamos a que te dispongas a reflexionar con nosotros y qué bonito sería que cuentes con una agenda, con un esfero y así este proceso va a sumar más a quizás a lo que estás viviendo o a lo que está por venir. Entonces esta serie consta de cuatro momentos, 4 sesiones. La primera, todas van a ser en el mes de julio. La primera, cuando la vida cambia, comprender el duelo en sus múltiples formas. El 16, vacío del alma, cómo atravesar el dolor y reconstruirse. El 23, renacer desde la herida, resiliencia y fortaleza interior frente a la pérdida de la salud. ¡Wow! Interesante. Y la última, el 30, cerrar ciclos, abrir caminos, paz, sentido y nuevas posibilidades. No te puedes perder este espacio sanador, reparador, pensando en fortalecer ese liderazgo en tu ser. Y bueno, sanar lo que duele es un acto sagrado de amor hacia sí mismo, el mirar con compasión, abrazar las cicatrices con la luz y permitir que el alma respire de nuevo paz. Y esto se da en la medida en que hacemos esos espacios, esas reflexiones para darnos cuenta qué es lo que nos ha sucedido y cuál es su aprendizaje. Y el objetivo de esta maravillosa serie es facilitar un proceso de comprensión profunda y transformación del dolor emocional asociado a las diferentes maneras, formas de pérdida. Vamos a ver acá que la pérdida no solo es de un allegado, sino hay múltiples otras maneras, mediante recursos espirituales como el conocimiento del ser, la meditación Raya Yoga y el poder del pensamiento. En Brahma Kumaris practicamos la meditación Raya Yoga. Comentarles que mi nombre es Irene González, soy voluntaria de Brahma Kumaris hace 16 años y este conocimiento me ha permitido tener otra mirada acerca de las pérdidas y ha sido un gran aporte a mi proceso de salud mental, a mi proceso de bienestar. Entonces, vamos con esa primera. Cuando la vida cambia, comprender el duelo en sus múltiples formas. Muy bien, si tú eres una persona que ya se había interesado por estos temas, que quizás ya venían modificando las creencias y que quizás ya te venías preparando. Y eso es maravilloso porque cuando llega una prueba, una situación de repente, una pérdida que nos moviliza, esos recursos internos salen a auxiliarnos
y para darle un manejo adecuado a esas situaciones. El objetivo de este primer encuentro es facilitar un espacio de reflexión, más que teorías, es que podamos reflexionar, que tú puedas ver cómo está el proceso del duelo, de los apegos y cuáles son esos recursos internos con los que cuentas, esos potenciales para abrazar el cambio, abrazar las pérdidas y salir fortalecido ante ellas. Su expresión y la transformación desde la sabiduría del ser. Ese es el salto, no hacerlo desde la reactividad, desde la victimización, sino con un enfoque más elevado, más sanador, más restaurador. Y bueno, ¿por dónde empezar? Fundamental. ¿M? Como líder de mi vida, como dueño de mi mundo interior, de mi ser, es muy importante revisar un aspecto y es la vulnerabilidad, la sensibilidad en lo que he recorrido en la vida, las situaciones por las que he pasado, qué tan vulnerable soy. ¿M? Vamos a compartir experiencias. Desde los 12 años, mi papá y un tío fallecieron abruptamente, de una manera muy violenta. Y pues en ese momento mi vulnerabilidad pues era bien, porque pues una niña, la visión es totalmente diferente. De acuerdo a la edad se afronta las pérdidas, el duelo de cierta manera. Entonces la vulnerabilidad, ¿sí? El solo hecho de hablar de este tema, el duelo, las pérdidas, un poquito más allá, la muerte, ¿qué te genera? Y recuerdo hace como unos 25 años, estaba haciendo un estudio de filosofías comparadas de Oriente y Occidente, y cuando llegamos al budismo, pues su esencia principal es el desapego. Y hice algo que en psicología se llama la terapia de exposición. Me regalé un momento a solas, recuerdo que cogí un cassette de esa época, cogí una caja de Kleenex y me fui con mi intención al garaje, me encerré en el carro, pues era como el lugar más tranquilo que tenía en ese momento. Coloqué musiquita y me hice la pregunta: Irene, ¿qué pasaría si tu hija ya no está? En ese momento la hija mayor tenía 7 años. Y esa sola pregunta me removió todo. ¡Wow! Hice catarsis, liberé, comprendí pues ese sentido del cordón umbilical. Y fue un proceso maravilloso, no lo hice una sola vez, en varias ocasiones. Siempre me ha encantado tener esos momentos, esas citas conmigo misma, fortalecer el ser. Y hoy en día puedo decir que recojo frutos de ese proceso espiritual que hice. Luego lo hice con otras personas de la familia, después en vivo y en directo por esa época, con una pérdida de una vivienda. Y hoy miro atrás y es maravilloso el aprendizaje, cómo cambió el enfoque, inclusive cómo me permitió modificar aspectos de mi proyecto de vida. Entonces la vulnerabilidad, ¿a qué eres vulnerable? ¿A estar solo? ¿A qué? Es importante identificar ese aspecto porque puede ser nuestro talón de Aquiles. ¿M? Y también la anticipación. Quizás tú que estás hoy aquí regalándote este espacio, fortaleciendo ese mundo interior, no has pasado por pérdidas muy significativas. Y muy bien, porque este espacio es de anticipación, es de preparación ante las pérdidas. Y las pérdidas, vamos a ver que puede ser desde un celular, puede ser desde algo material o algo más trascendental como es un ser querido. ¿M? Pero lo maravilloso de todo esto es que cuando sabemos enfocar el pensamiento y hacemos a esos recursos internos, yo lo llamo el kit de emergencia emocional espiritual, cobra un sentido diferente e inspiramos a las personas que están a nuestro alrededor. Y cuando la vida cambia, la resistencia duele, la aceptación sana. Entonces vamos a ver que de acuerdo a las creencias, a ese potencial interno, a la historia de vida, a la historia personal, cada quien maneja el duelo de diferente manera. Bien, es importante, ¿sí? Tener esa comprensión,
sí, ese conocimiento, porque el conocimiento da tranquilidad, que la vida es un viaje y que es cíclica y que a veces vamos a estar muy bien en la cima, pero van a llegar momentos donde nuestro mundo interior posiblemente va a ser movido, esos tsunamis internos, esos terremotos internos. Y maravilloso, hablarme a mí misma, Irene, vas a pasar por pérdida, de eso se trata la vida. Y es más, son estos momentos los que más nos fortalecen, los que más fortalecen ese mundo interior, esos cimientos internos. Entonces, cuando se genera un duelo, y vamos a ver que el duelo es un mecanismo de defensa, cuando hay pérdida por fallecimiento, se fue un ser querido. Como les comentaba, a los 12 años, cuando viví esa situación, no la recuerdo de manera dolorosa. Quizás a los 12 años la concepción de la muerte, la pérdida no estaba en mí. ¿M? No fue doloroso. En la red de apoyo, recuerdo que pues un tío me hizo un regalo maravilloso, un viaje en esos momentos que me permitió pues asimilarlo de una manera más sana, más positiva. Y así, en el transcurso de la vida he tenido pérdidas. Hace unos 2 años, mi hermano mayor, por un tema de salud, y bueno, eso nos dio tiempo para la reconciliación, para hablarle de la muerte, porque es un tema que me encanta y lo he trabajado. Abrazo la muerte, la he investigado, y fue bonito acompañarlo a su buen morir. ¿M? Eso es maravilloso. ¿Sí? Es una oportunidad bonita acompañar en el buen morir cuando se tiene la preparación y los recursos internos para ello. Y vamos a ver que en las diferentes culturas, pues en la muerte se vive diferente. Acá en Colombia, por ejemplo, en la costa, a veces contratan una señora para que llore. Sí, vemos a veces que el llanto pues es muy, se imita, entonces como que no hay duelo, no hay funeral sin llanto. ¿M? Y la experiencia que yo viví con mi hermano mayor fue mi mamá muy tranquila, o sea, ya vemos los frutos de esa inversión en la espiritualidad, también muy tranquila, colocamos una música muy suave, o sea, fue hermoso el honor y el tributo que se hizo en esas exequias, en ese funeral. Duelo por pérdida de empleo, claro, por pérdida de un proyecto, porque perdí mi trabajo. Entonces, listo, se vale. En ese momento, claro, se genera movimiento interior, vienen sentimientos a veces no tan positivos. Es natural tener esa crisis, esa conmoción, pero vienen inmediatamente los recursos cuando tengo ese kit, esa maleta de emergencia emocional. ¿M? Entonces yo tengo una frase que ha sido muy salvadora en momentos que he pasado por situaciones bien especiales. A mí siempre me sucede lo mejor. Y si no tuviese que aprender algo de esta situación, no estaría sucediendo. Nada es eterno, todo cambia, todo se transforma. Y al final vamos a retomar la importancia de este tipo de pensamientos elevados, restauradores en estos procesos de duelo. Duelo por la pérdida de la salud. ¿Qué edad tienes? Y qué bonito sería, bueno, cómo me quiero ver en la vejez, desde ya prepararme psicológicamente, que en la vejez no voy a tener las mismas habilidades cognitivas, las mismas habilidades motrices que cuando tenía 20 años. Es un proceso natural, o sea, no lo podemos negar. ¿M? Pero también me puedo anticipar con el cuidado, con los buenos hábitos de vida. Duelo por migración, claro, ¿sí? Cuando tenemos que dejar el país. Recuerdo que cuando estaba haciendo mis procesos de manejo del duelo, de anticipación, hice alguna vez el ejercicio, bueno, ¿y qué pasaría si me voy a vivir a otro país? A mí me gusta mucho escuchar qué sucede, o sea, cuáles son las voces que se activan, los pensamientos, esos sentimientos y qué reacciones generan en mí. Y un sentimiento de tristeza. Tristeza. Yo empecé a mirar, pero ¿por qué? Y me vinieron las montañas, mi Colombia, y uno tiene apego por su país. Hice este proceso y
y el mundo es nuestra casa donde quiera que estemos. ¿M? Muy bien, también pérdidas por proyectos, por cosas materiales, y es un gran aprendizaje. Como a mis 27 años, bueno, siempre he sido como muy emprendedora, ¿sí? Decidí dejar un trabajo profesional para montar un negocio. Y al comienzo yo sentí una vocecita que algo me decía, mi conciencia me decía, no, pero como ya teníamos todo listo, me pudo más como el ego y fue una pérdida. Ese negocio no era. Obviamente, pues algo tenía que aprender de él y claro que sí, identifiqué. Y me demoré más o menos un año superando ese duelo, esa pérdida por ese dinero, por ese tiempo, porque había renunciado al trabajo. Yo creo que ese ha sido el duelo más fuerte que he tenido a ese proyecto. Tenía muchas expectativas, había muchas personas involucradas, quedé viendo aquí y allá. Pero hoy en día creo que podría escribir varios aspectos. Yo creo que hasta un libro con esa gran experiencia. Entonces bendigo pues esa situación que sucedió. Después pues me enseñó a tener cuidado con las finanzas, a hacer un estudio más profundo. Y bueno, por algo será. A veces esas frases, bueno, si me conviene, se van a abrir las puertas, todo se va a dar. Y si no, por ahí no es. Bien, duelo por la ruptura amorosa. Bueno, y ese sí, ese es uno de los que por por esos vacíos, que pues se hablará en la siguiente sesión, por no saber quién soy, por no haber invertido en mi mundo interior, por no haber comprendido que soy el gerente de mi propia vida y que al que siempre va a estar conmigo es a mí mismo y a fortalecer esas relaciones con sí mismo, se genera una ruptura amorosa, entonces un quiebre emocional y cuando no tenemos esa mirada correcta, ese acompañamiento, cuando no nos regalamos ese proceso para digerir esa situación, ¿sí? Eso puede derivar inclusive hasta en duelos patológicos, hasta en temas de salud mental. ¿M? Una ruptura amorosa. Porque es bien interesante, ¿no? Cómo la pareja que tenemos, pues la atraemos también por nivel de conciencia y es la pareja que uno se merece. Llena vacíos, llena vacíos. En mi proceso, la pareja, mi compañero, mi amigo actual, el único, cuando yo empecé a ahondar un poco más en quién soy yo, a ver mi historia personal, las personas que están a mi alrededor que suplían, me di cuenta en muchos aspectos, temas de abandono, ¿sí? Temas de afecto, y empecé como a desenredar eso que alguna vez había construido. Y si tienes pareja, qué vacíos llena tu pareja y qué bonito sanarlos para que sea una relación más armoniosa. Y hoy en día estoy en un punto que he soltado, aprendí a fluir, a no forzar. Y hemos tenido conversaciones significativas con la pareja, con mi amigo, mi mejor amigo. Y, y le he dicho en varias ocasiones que si llega a aparecer una persona que le brinde cosas mejores que las que yo le ofrezco, tiene puertas abiertas, puertas abiertas. Y eso es grandioso porque es un amor más sano, un amor espiritual, un amor más elevado. Porque cuando uno quiere a alguien, cuando uno aprecia a alguien, díganme si no, uno quiere lo mejor para ella, ¿no es cierto? Bien, también por mascotas. Ahorita que por todos lados vemos, estamos pues en el momento de mascotas por todo lado, uno va a Nueva York, mascotas, aquí en Occidente, es más, a veces son las mascotas las que ya llevan a sus dueños, las mascotas se parecen a sus dueños también. Es importante, ya vemos que por lo menos acá en Colombia ya hay hasta pequeñas ceremonias, actos simbólicos cuando se va una mascota. Y también hace muchos años tuve una perrita que fue mi amiga en mi adolescencia. Fue alguien muy especial, la recuerdo con mucho aprecio. Pero a raíz de ese duelo, dije, no vuelvo a tener mascotas.
porque por varios aspectos, pero principalmente por el tema de la pérdida. Muy bien, también por la edad, ¿no es cierto? Lo veíamos que también con la salud, con la edad. Entonces, ¿cómo me visualizo en unos años? Em, ¿Cómo me gustaría que fueran mis virtudes, mis cualidades, ese rostro a mostrar a las personas que me rodean? Y desde ya, eso es anticipación. ¿Cómo puedo desde ya generar un cambio, un movimiento interior? Y bueno, vamos a hacer una serie de preguntas, una autoindagación. Tómate tu tiempito, reflexiónalas, porque de ahí pueden salir información muy importante. Uno, para ver cómo va tu proceso, ¿m? De afrontamiento, de preparación ante las pérdidas, ante los cambios que puede. De eso se trata la vida. La vida es cambio, la vida es dinámica. Y dos, ¿qué puedes empezar a hacer a partir de esos sentimientos que te generan? A lo mejor felicitarte, a lo mejor decir, ve, yo no lo había visto de esa manera. Entonces vamos con la primera. ¿He permitido sentir y transitar mi dolor o lo he guardado en un rincón esperando que pase solo? Somos una cultura aún donde los sentimientos, ese tema emocional, poco se expresa. A veces somos indiferentes pensando que el tiempo sana y que ya, como por milagro ya, hay este proceso de sanación, de restauración. ¿Te has permitido reflexionar cuando has tenido pérdidas pequeñas o muy significativas? ¿Qué has aprendido de tus pérdidas? ¿Qué he aprendido de mis pérdidas que hoy me dan fuerza? Y uno a veces escucha, vea, he aprendido a valorar. Acá en Colombia, no recuerdo, hace que como unos 8 o 10 años, hubo por la avenida Suba un accidente, creo que le llaman ahora la avenida de Los Ángeles, una ruta escolar con unos niños, unos jóvenes, les cayó como una maquinaria, un equipo de construcción encima. Y alguna vez escuchaba a una mamá de estos chicos que lo recuerde y me permitió transformar en ese momento. Y esta mamá decía que si su hijo estuviese vivo, le recogería más las medias, colaboraría más en el orden. Porque pues era una mamá obsesiva, un poco compulsiva con el orden, lo vivía regañando, como que no había tomado en cuenta como esas estrategias pedagógicas a veces para que los hijos colaboren y modifiquen un poco esos hábitos. Me quedo y a partir de ahí ya dejé de ser como un poco diferente con el lenguaje y con las actitudes con la familia. Entonces, ¿qué has aprendido de las pérdidas y qué te da fuerza? ¿Qué me enseñó la última vez que la vida cambió sin avisarme? Porque a lo mejor estamos en zona de confort, viviendo acá y de repente a nivel laboral me dicen que me tengo que ir para otra ciudad y a veces no dan mucho tiempo para uno procesar y ajustar, adaptarse y manejar esos temas de desapego. ¿Qué te enseñó la última vez que la vida cambió sin avisarte? ¿Mm? Un accidente también. Muy bien. Y la última, ¿y si este momento, espacio, fuera una oportunidad para comenzar a sanar un poco más? Podemos tener heridas falsas, heridas que sanaron, entre comillas, cerraron como en falso, y uno, así como una herida física, va uno y la mira y está rojita, como abiertica. Así puede suceder en el interior y viene otra situación de repente que te pone de cara a una pérdida y vuelve y se genera todo un caos interior, eso te remueve. ¿Por qué? Porque pues hay todavía esa herida. Entonces es la oportunidad de revisarme, de fortalecer y anticiparme ante las próximas situaciones. Entonces te invito a hacer una meditación, un poco con lo que hemos compartido hasta ahora. Buscamos un espacio donde te puedas sentar derecho,
Y para aquietar la mente, para que la mente nos colabore en esa meditación, vamos a empezar a respirar lento, pausado, con la mente enfocada en este momento, en este regalo, en esta gestión de las pérdidas. Ya mi mente está más tranquila y vamos con esta meditación guiada. Exhalo profundo y reviso cómo me estoy sintiendo al reflexionar sobre las claves para sanar lo que duele. Mi cuerpo está más relajado. Este es un espacio seguro, un lugar donde el alma puede descansar, un momento simplemente para hacer. La meditación Raya Yoga nos permite ir a nuestro mundo interior, a observarme, a escucharme, a leerme, cómo he afrontado las pérdidas. Tomo conciencia y pongo punto final a lo que fue, sea cual sea tu pérdida. Así tenía que ser. ¿Qué ha cambiado últimamente en tu vida? ¿Qué parte de ti se movió ante una situación? Tal vez una despedida, un sueño que no fue un viaje, una rutina que se transformó sin previo aviso, una relación que cumplió su ciclo y me enseñó lo que tenía que ser. Rol, quizás el rol de mamá, el rol de hija, una versión nuestra que ya quedó atrás. Siento sin miedo, observo con amor lo que se genera en mi mundo interior. El duelo tiene muchas formas y todas son dignas de ser reconocidas, acogidas y amadas. ¿Dónde habita hoy el duelo en ti? En tus pensamientos, en tu pecho, en ese nudo en la garganta que calla más de lo que dice. ¿En qué parte de mi cuerpo se siente la pérdida y hasta se puede anclar? Solo lo observo, lo abrazo
como se abraza a un niño asustado, sin palabras, con presencia, con amor, con misericordia. Mi respuesta ante el duelo, ante las pérdidas, han sido con los recursos internos, con la conciencia que tenía en ese momento. De ahí algún sentimiento desarmónico en este momento. Visualizo un globo y amorosamente coloco dentro de él los sentimientos que afloran ante el duelo, ante la pérdida. Quizás tristeza, quizás desolación, vacíos. Cuando hayas terminado de colocar esos pensamientos, sentimientos desarmónicos que ya cumplieron su meta, su fin, dejo ir ese globo, lo suelto. Y veo cómo se va en el espacio. Y la luz de la fuente suprema, del sol supremo, desintegra ese globo. Y esa energía que coloqué en ese globo vuelve a mí transformada en poderes, poderes del alma, el poder de adaptarnos, el poder de fluir, el poder de dejar ir, el poder de avanzar, el poder de sanar, el poder de la autotransformación. Inhalo, exhalo. Vuelvo a este momento. Y si tenía los ojos cerrados y entrecerrados, los abro con una hermosa sonrisa. La sonrisa del despertar. La sonrisa del amor propio. Muy bien. Y bueno, ¿qué es el duelo? El duelo en nuestra cultura depende de la cultura, pero el duelo es un mecanismo de defensa. Es como nuestra parte fisiológica, como nuestros recursos psicológicos, espirituales se activan cuando hay un quiebre, cuando hay algo disruptivo en nuestra vida, como lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces varios autores se pusieron de acuerdo y me encanta esta definición, que el duelo es la reacción ante una pérdida que puede ser la muerte de un ser querido, pero también la pérdida de algo físico o simbólico, como lo mencionábamos anteriormente,
cuya elaboración no depende del paso del tiempo, sino del trabajo que se realice con ello. Eso es muy, pero muy importante. Hay duelos que uno solo no los puede procesar y hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo psicológico. Y el duelo, como les mencionaba, dependiendo de la cultura en la que nosotros crecimos, el país, así mismo va a ser manejado. Por ejemplo, uno veía acá a los indígenas, los chibchas, ellos tenían un concepto diferente acerca de la muerte. Le empacaban maíz y otras cosas porque sabían que el alma se iba en una travesía. En la India, por ejemplo, uno ve dramas en los funerales, porque allá hay la comprensión de que el alma está aquí ejerciendo un rol, un papel en este cuerpo, y cuando ya cumple esa tarea, migra, se va y vuelve. ¿M? Y eso es maravilloso. La forma como se expresa el duelo está relacionado con la cultura a la que se pertenece totalmente. No hay camino único para el duelo. Cada alma encuentra su propia forma de sanar. Y aquí tenemos que ser muy empáticos porque a veces en una misma familia no hay la sensibilidad. Y entonces el más valiente, el más determinativo, se levanta más rápido y a veces no somos misericordiosos, compasivos con el que no. Otra vez usted llorando. Entonces ahí a veces hay que ser muy asertivos, saber contener. Y nuestra vibración de paz, de tranquilidad y enviar buenos deseos le va a ayudar a esa alma, a esa persona a procesar como debe ser su duelo. Y se vale todo. Yo recuerdo hace años una paciente, me acuerdo su rostro, su alegría, porque su mamá hacía como 5 años se había ido y ella estaba todavía en ese proceso de duelo y me decía, yo le hablo al alma y donde quiera que estés, o sea, de una manera muy jocosa y se me pareció curioso. No hace mucho me la encontré y me dijo, no, eso era una curita emocional que cuando estaba viviendo mi proceso de duelo me ayudó muchísimo. Entonces hay diferentes recursos, hay unos que sacan las fotos y pues muy valientemente pues no, ya no les afecta, hay unos que se toman su tiempo para sacar las cosas al año. Hay que ser respetuosos con ese ritmo interior de cada uno. Y bueno, también para comprender un poco este tema y prepararme para futuras pérdidas, em, el duelo, ¿sí? Tenemos una médica psiquiatra suiza que ganó premio Nobel, una persona maravillosa que dedicó 30 años de su vida a hacer estudios en clínicas con personas que estaban en temas de cuidados intensivos, personas cercanas a la muerte, y tiene varios libros. Uno de ellos es Un nuevo amanecer. Y alguna vez alguien me comentaba cómo le habían regalado ese libro, le ayudó y cuando vivió en vivo y en directo la pérdida de su mamá no fue tan traumático, ya tenía unos recursos y una conciencia diferente. La muerte, un nuevo amanecer. Entonces, esta médica psiquiatra es muy reconocida porque es la primera que nos empieza a hablar de las 5, 6 etapas del duelo, para todo, son aplicables. Entonces tenemos, la primera es la crisis, o sea, esa conmoción interior cuando me enteré que mi hermano falleció de X manera. Estas etapas se viven también dependiendo del evento, no es lo mismo un accidente, algo un desastre natural, a lo mejor alguien que se da por muerte natural. No es lo mismo un niño a un adulto, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, se va a generar crisis, ¿sí? O sea, o sea, como mecanismo de defensa psicológico se genera caos en mi interior, no lo creo, yo siento que esto no es cierto. Entonces entro en lo averiguo, entro en una fase de negación. Esto también es aplicable a las enfermedades. Entonces, yo recuerdo hace años, cuando fue el tema muy sobresaliente del VIH-Sida, muchas de estas personas que eran diagnosticadas positivas se iban a X laboratorios a comprobar si efectivamente
era cierta el diagnóstico. Negamos, no puede ser que mi hijo se haya ido. ¿Y cuánto duramos ahí? Depende de esos recursos internos. ¿M? Depende de ese colchón emocional espiritual que tengamos nosotros. Puede haber una crisis de ira. ¿Por qué no me fui yo? ¿Y por qué no fulano de tal? Y inclusive recuerdo con el caso del VIH-Sida, como en esa época no había mucha información, tantos avances, a veces las personas enojadas salían a contagiar a otras personas, o voy y tomo justicia por mis manos. Que podemos entrar también en una frase de presión. Si no hago una buena elaboración, si no invoco a mi discernimiento, a esos poderes internos, puedo declinar en ese proceso, una tristeza, melancolía, quiero estar solo. El duelo, como su palabra lo dice, duele todo. Duele lo fisiológico, duele lo psicológico, duele el ser. Las personas quieren estar solas. Y ahí hay que ser muy, muy respetuosos, intuitivos, inclusive para saber acompañar, saber contener. Y así la persona va elaborando su proceso, como, oiga, si ya es una realidad, ya no está con nosotros, tenemos que hacer la vida sin él, ¿sí? Y llega una fase de aceptación. Y en esa fase de aceptación es muy bonito porque vienen los aprendizajes. O vemos inclusive situaciones donde la mamá perdió a su hija con cáncer, es un caso real acá en Colombia, y entonces empezó a elaborar muñequitas de trapo, iba a las clínicas, a las áreas de oncología, llevando muñequitas para las niñas. Y así vemos casos de servicio social a raíz de esas pérdidas significativas. Entonces, esto es importante conocerlo para tener como misericordia, ¿no? En esos procesos. ¿M? Hay que tomarnos nuestro tiempo. Y puede ser una herida pequeña o una herida grande, va a requerir su tiempo. Y cómo desde la meditación Raya Yoga, ¿sí? Podemos nosotros ayudarnos. Y comprender el dolor en 3 niveles. Les decía, hay inapetencia, hay tensión, hay afectación del sueño, ¿sí? O en algunos casos, dependiendo de los recursos, consumo de bebidas no tan saludables. A nivel psicológico, emocional, la tristeza, la ira, miedo y hasta culpa, ¿no? Hasta culpa porque como yo no quité al niño de ahí, y esos procesos a veces requieren mucho más tiempo y ayuda profesional para poderlos superar. A nivel espiritual, el vacío, la pérdida de sentido, de cuestionamiento, no creo que mi vida pueda seguir sin él. Y bueno, son procesos normales y naturales. ¿M? No hay que tenerles miedo. O sea, nuestro mismo ser, nuestra misma alma activa esos recursos. ¿Y cuál es mi papel? Pues tener pensamientos que sumen y que ayuden a esos procesos. Muy bien. Bueno, ¿qué enseña el duelo? Y si escribes, ¿qué te han enseñado tus pérdidas? ¡Wow! Eso nos hace más valorativos, la madurez. ¿Qué puede enseñar? Aprender a dejar de mirar con los ojos para volver a mirar con el corazón. A veces vivimos en una burbuja, a veces le gusta al alma vivir en zona de confort, que todo sea así. Y viene una pérdida y nos moviliza, nos pone a pensar diferente, nos transforma, nos permite avanzar. Y eso es muy importante para nuestro ser, para nuestra historia de vida. El duelo es del alma, el duelo es de el Raya Yoga. El Raya Yoga el Raya es una palabra en hindi. El Raya Yoga nació allí, es de la filosofía ancestral, es el primer yoga que se practicó. Y Raya significa rey, amo, el volverme, el amo de mis pensamientos. Esos pensamientos disruptivos, si estuviese acá, es que él me atendía. Entonces, con reenfocarlos y tener em, esas otras maneras de resolverlo, cumplió su papel, lo bendigo donde quiera que esté, y así vamos
fortaleciendo esa musculatura interna nuevamente. Sabemos que el alma es eterna. Todas las corrientes lo hablan. Y eso es maravilloso. El alma es eterna. El cuerpo, estamos desempeñando un rol, un rol. Y así como la mariposa, la larva, sale de ese capullo, así es la vida. Y volvemos a casa. Comprender el duelo como parte del viaje del alma. Desde el momento que nacemos ya hay una pérdida am, a ese confort, a ese bienestar. Uy, ya sabías eso, que somos eternos, que somos almas viajeras. Muy bien. El sufrimiento se aligera cuando recuerdo quién soy yo, cuando reconozco que soy un actor en este drama eterno de la vida, cuando reconozco que soy paz, fortaleza, amor, y que cada situación, cada persona estuvo ahí para aprender lo que correspondía, que la vida no es injusta, que Dios no se lo llevó, sino son las leyes naturales de la vida. El duelo es diferente a la desconexión. Es una oportunidad para reconectar con lo esencial. Y es maravilloso, ¿no? Ver cómo hay algunas personas que reconectan más con su ser a raíz de que tengo un cáncer, vuelvo mi mirada más hacia mi interior, mi mirada más hacia la vida, hacia la valoración, hacia la fuente suprema. Pero qué bonito es volcar esa misma mirada a través de estos procesos reflexivos. ¿M? Y no porque sucedió un evento así de repente en mi vida. Muy importante, no sé cuál es la vida que tú hayas escogido. Resignificar a través del dolor, de una tragedia que a veces hasta pudiésemos evitarla, una enfermedad, o elevando nuestro nivel de conciencia. Las dos se valen. La aceptación es espiritual y no es resignada, sino el mejor tributo. Y podemos honrar si fue un ser querido, recordándolo de manera positiva, con gratitud. ¿M? Y donde quiera que se encuentre el alma desempeñando su nuevo rol, esa energía le va a llegar. Y eso suma más. Es maravilloso cuando tenemos esta conciencia y ya cuando se hacen esos ritos finales en una funeraria, es eso, es esa vibración de paz, amor, tranquilidad. Le va a ayudar a ese ser. Muy bien. Bueno, y cuando comprendo que el alma es eterna, no lloro por lo que se va, agradezco por lo que fue y bendigo su viaje. Así es. Es reconocer que somos energía, es reconocer que la vida es un ratico y mientras tenga esa maravillosa posibilidad, dejar mi mejor semilla a través de mis pensamientos que son vibración, a través de mis sentimientos y mis actitudes. Y hablamos acerca de los poderes. En nuestro interior hay tecnología de avanzada, no lo sabemos, porque vivimos más en la tecnología de afuera. Y cuando empiezo a reconocerme, cuando empiezo a fortalecer, a desarrollar más resiliencia, eso me hace más valeroso, ¿sí? Más valiente. Y a veces las situaciones lo ven a uno tan fortalecido que como que pasan por un lado. El poder de soltar esos pensamientos, hacer ese proceso de desapego. Entonces, si yo te dijera en este momento, mira, donde te encuentras, ve y busca algo que sea muy preciado para ti. Si estoy en mi hogar, no, voy a traer, no sé, mi cámara, voy a traer algo que sea muy preciado. Y te digo que ya no lo vas a volver a ver, ya no lo vas a volver a tener. Créetelo.
¿Qué sentimiento se genera? Y así podemos incrementar la intensidad. Oye, ¿y si yo no tuviese mi casa? Son pequeños ejercicios, así como cuando hacemos un simulacro y evacuamos y sirve. Claro, me enseña para cuando llegue de verdad una situación. Y así podemos hacer nuestros pinitos o escribir. Y a mí me encanta escribirle a Dios, a la fuente suprema, es muy terapéutico, ¿sí? Sobre, sobre qué tienes apego, ¿m? Sobre qué sentirías que si eso no está, tu vida no tiene sentido. Entonces, escribir hace que uno vaya soltando, que se vayan activando recursos en mí, ¿m? Que se vayan despertando poderes, virtudes, como es el desapego, ¿m? Como es el dejar ir, como es el soltar, como es la aceptación, como es el disfrute. Soltar el pasado. Ya, hay que poner punto final cuando llegue un pensamiento de algo que sucedió. ¿Qué día escuchaba una historia pues fue muy fuerte, de una chica mexicana que estuvo en el tsunami en Indonesia, no recuerdo exactamente el año, y ha pasado mucho, yo creo que han pasado más de 20, 25 años. Ella decía, no hay un día en que no recuerde el evento y en que no recuerde a la pareja que despereció allí. ¿M? Y ha pasado por terapia, es una mujer muy valerosa, pero entonces debo aprender a poner punto final, a hablarme a mí mismo y así vamos callando esa voz mental y se va fortaleciendo mi intelecto, mi alma, mi ser, ¿m? Y paso la página. ¿M? La culpa, los miedos, confiar en que hay una guía interna superior, importante. Tú no estás solo, traemos unos recursos que pues están un poquito oxidados. Por eso la meditación, el regalarme estos espacios, el, el revisarme, el ponerme metas. Llevo practicando 16 años en la meditación y he hecho procesos más profundos de desapego. Estoy en un punto donde me hablo a mí misma, bueno, ¿y cuál sería el pensamiento final cuando ya esté dejando este cuerpo, cuando me llegue mi último momento? Y de hecho he tenido experiencias similares donde como que me voy y es pura gratitud, mucha alegría, dicha y contentamiento. Y eso me pone feliz porque pues son los resultados de ese proceso que llevo por años. Y no es complejo, es sencillamente querer avanzar, querer soltar. Y ese poder de soltar, dejo ir lo que ya no me sirve. Esquemas, suelto el control. La vida es a veces un poco incierta, la vida es a veces muy mágica, entonces es sin roles, o sea, dejemos que la vida nos sorprenda. Emociones pesadas, entonces es eso, es hacer esos procesos terapéuticos espirituales contigo mismo y ya, sanar. Eso que todavía por ahí molesta, nada me pertenece. Esa es una frase poderosa, nada me pertenece, llegué solo, sin nada, me voy sola, acompañada y sin nada material, porque a veces tener este conocimiento, wow, sí que nos cambia totalmente la dirección y la manera de hasta nuestro proyecto de vida. ¿Sí? Nos enfocamos más en el ser, no tanto en el hacer y el tener. Y bueno, vamos con una meditación final. Reviso en este momento cómo me estoy sintiendo. Es importante esa lupa, ese termómetro emocional. ¿Cómo está mi mundo interior? Inhalo y mi mente se aquieta. Reviso de lo que hemos escuchado, de lo que se ha compartido en este encuentro, en este viaje. ¿Qué resonó conmigo? ¿Qué me llevo? ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso de amor.
Visualizo en un lugar muy tranquilo, este lugar que conecta más con tu paz, con tu tranquilidad. Es el lugar que puedo ser yo, es el lugar sagrado que me conecta con mi verdadera esencia, el alma. Quiero eterno, un ángel que vino a ser feliz, a servir, un alma que reconoce que todo es pasajero, que todo tiene su ciclo, que todo tiene un orden. Yo, el alma, poseo virtudes, la tolerancia, es mi verdadera naturaleza. Y al frente mío visualizo un camino muy hermoso, el futuro. ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué puedes colocar desde este presente a nivel espiritual, a nivel psicológico, para cuando lleguen situaciones de repente, pérdida? ¿Qué me puedo decir desde ya? Tú has pasado ya por muchas situaciones y las has afrontado muy bien. Este reconocimiento nutre. No hay prueba, no hay reto que tú no puedas superar. La vida es hermosa y todo tiene su momento. Así de simple. ¿Qué pensamiento transformo hoy? Quizás el de inseguridad, el de estar siempre acompañada, porque no me reconozco. A veces siento que no soy suficiente. Me abrazo y me veo en ese camino maravilloso como un ángel, afrontando las situaciones con sabiduría, con determinación, con fe. Coloco alegría, dosis de dulzura, desapego. Muy bien. Y yo me agradezco este momento, me agradezco a mí mismo, a mí mismo, por invertir en la persona más importante, yo mismo. Y cuando tú cambias
Tu mundo cambia, tu alrededor cambia. Volver a la fuente, a lo que somos. Soy un alma valiosa y cada experiencia me devuelve a mi verdad, a la paz, a la felicidad, al dejar ir. Nada me pertenece, ni tus hijos, nada, todo es pasajero. El duelo es una travesía del alma hacia su propia luz. ¿Mm? Venimos con metas, las cumplimos, nos damos cuenta y volamos. Ujú. Es maravilloso, qué gran oportunidad. Y bueno, aunque todo cambie, mi alrededor, mi esencia sigue intacta. Soy luz, soy paz. Entonces esas frases alimentan nuestro poder interior. Esas frases hacen que tengamos la mente ocupada. Entonces, entre más tengamos pensamientos elevados, poderosos, dándome fortaleza a mí mismo, así va a ser. Es la realidad que creamos. El mundo que pensamos es la realidad que exteriorizamos. Y bueno, no te pierdas las demás sesiones, es un proceso, es un viaje. La siguiente es el 16, vacío del alma, cómo atravesar el dolor y reconstruirme, con Marian Lizana. Ella es una psicóloga, también voluntaria de Brahma Kumaris, de Costa Rica. Y bueno, hemos llegado al final, darte las gracias por estar aquí, por permitirte este regalo. Que tengas un maravilloso día. Y nuestro saludo en Brahma Kumaris es Om Chanti. Om Chanti en hindi significa que soy un ser de paz. Om Chanti.